Última Hora Caracol Radio. 7 de la mañana en punto y está la actualización de noticias con el servicio informativo de Caracol Radio. Los habitantes de la localidad de Kennedy piden una mayor intervención de las autoridades en el sector a propósito de toda la situación que se vivió anoche y el linchamiento de un conductor ebrio que arrolló a varios motociclistas. Juliana de los Ríos. Sí, Julián, el conductor ebrio, luego de arrollar a varias personas que al parecer quedaron heridas levemente, llegó hasta el sector de Ciudad Techo, donde fue linchado por motociclistas y la comunidad. En el lugar de los hechos quedó la evidencia de los objetos con lo que lo golpearon, ladrillos, varillas y demás. Hablamos con habitantes que nos contaron cómo vieron este hecho y el llamado que le hacen a las autoridades. No, pues con los nietos y mis hijos allá en el apartamento fue terrible. Y aquí el llamado muy comedido es hacia las instituciones, hacia el distrito, al señor alcalde, que ponga sus ojos sobre este sector. Es un sector que tiene un grado de complejidad social porque estamos muy cerca a la zona de Corabastos, María Paz. En este momento, Julián, las autoridades investigan los hechos para identificar a las personas heridas, también a los que atacaron al conductor y también para identificar a este conductor ebrio que estaría detrás del volante que arrolló a varias personas. Gracias, Juliana. Y siguen las operaciones militares en respuesta a los ataques de las disidencias de las zonas rurales de Jamundí y Guacarí en el Valle. Ya son 5 los capturados en la ofensiva del ejército. Mayro Benavides. Buenos días. En el caso de Guacarí, el ejército confirmó la captura en total de 5 presuntos integrantes de la compañía Adán Izquierdo de las disidencias de las FARC, tras intensos combates en zona rural de esta población. Durante las operaciones también incautaron armas de largo alcance, así lo confirmó el general Juan Rendón, comandante de la Tercera Brigada del Ejército. 2 resultaron heridos, la incautación de armas largas, armas cortas, municiones, material de intendencia y boletas extorsivas del pago de cuotas que venían imponiendo a los moradores de la región. Por su parte, en Jamundí mantienen los patrullajes para evitar nuevos ataques contra la fuerza pública, como lo ocurrido en las últimas horas en contra de la subestación de policía del corregimiento de Potrerito. En Antioquia, 48 familias fueron evacuadas de sus viviendas en el municipio de Pueblo Rico tras las emergencias que se vienen presentando por deslizamientos que ya dejaron a 3 personas fallecidas. Laura San Pedro. Debido a la inestabilidad del terreno y al riesgo por nuevos deslizamientos ocasionados por las intensas lluvias en el municipio de Pueblo Rico, en el suroeste de Antioquia, las autoridades ordenaron la evacuación de 48 familias que habitan 5 veredas. El alcalde Cristian Zapata. En 5 veredas en el municipio de Pueblo Rico, principalmente una muy afectada, tuvimos que sacar toda la población de este lugar. 135 personas resultaron damnificadas en la emergencia, que dejó un saldo de 3 personas muertas y 2 heridas. Las víctimas mortales fueron identificadas como Jaime de Jesús Yepes, María Verónica Mesa y Edilson Agudelo. En 1985, la erupción del volcán del Ruiz sepultó a Armero. A 40 años de su peor tragedia, Colombia recuerda a las víctimas. Caracol Radio informa. 40 años después de la tragedia que cobró la vida de 25.000 personas en Armero, pero también con afectados en Villa María y Chinchina Caldas, revivimos la experiencia de los periodistas que cubrieron este suceso. Olga Caro. El periodista Álvaro Gardner nos contó cómo fue su experiencia en el cubrimiento de la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Comentó que de milagro se salvó del colapso del puente de Cenicafé en el municipio de Chinchiná y habló de las consecuencias de este fenómeno en la región. Y pasé por el puente del río Chinchiná cuando ya la avalancha venía en camino, obviamente ignorante de que eso estaba ocurriendo porque todavía estaba muy alto y gracias a Dios pude, junto con los otros pasajeros del carro, llegar. El periodista también explicó que días antes hizo una presión importante para que las autoridades explicaran el mapa de riesgo, algo que nunca se hizo. Es de destacar que el departamento de Caldas tuvo cerca de 3.000 muertos por las avalanchas en los municipios de Chinchiná y Villa María. Y esta es una información de servicio muy importante porque Florencia enfrentará 72 horas sin agua potable por daños en la Bocatoma, dejando a cerca de 300.000 habitantes de este municipio sin el líquido. Las autoridades piden a la comunidad racionar el consumo durante la emergencia. Lizardo Moreno. Las 72 horas sin el servicio de agua potable en Florencia se debe a deslizamientos de tierra en la planta Caraño Diviso, que alimenta a esta capital del líquido. José David Garzón, gerente de la empresa Acerba. De suspender el servicio de acueducto al 80% de la ciudad. En la planta de tratamiento del Diviso, debido a la magnitud de este daño, hemos calculado que son 72 horas. Durante este tiempo se tiene previsto surtir a la capital con carrotanques que hacen parte de la administración municipal.
Y en Nariño se reforzó la vigilancia en las estaciones de policía luego del ataque a la institución en el municipio del Peñol. Claudia Ortega. Se busca evitar nuevas acciones bélicas por parte de estructuras que no hacen parte del acuerdo de paz, como lo ocurrido en el municipio del Peñol a plena luz del día y en un evidente riesgo para la comunidad. Alex González, secretario de Paz y Seguridad de Nariño. Dar garantías de seguridad, pero también para prevenir ataques que se puedan presentar como estos y que antes no habíamos sentido como departamento de Nariño, en razón de las estrategias que se vienen realizando entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. La zona ya cuenta con un refuerzo del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. Y los invitamos a ingresar a caracol.com.co para que conozca la prima de Navidad del 2025, cuánto le llegará, cuál es la fecha máxima, cuándo se recibirá el pago. Y en el mundo, 20 soldados turcos murieron en el accidente de un avión en Georgia. Sharik Ruiz. Julián, los 20 soldados viajaban en un avión de carga militar que se estrelló, como usted lo dice, en el país de Georgia. El ministro de Defensa de Turquía confirmó que el avión había despegado de Azerbaiyán para regresar a Turquía y el control de tráfico aéreo de ese país dijo que la aeronave desapareció de su radar poco después de despegar, sin transmitir una señal de socorro o de rescate, y que fueron alertados del accidente por los equipos de emergencia. Videos revelados por testigos del accidente muestran la aeronave mientras cae y también deja una estela de humo blanco antes de estrellarse. Todas las personas que viajaban en el avión murieron. Los deportes en Caracol Radio. Tercera fecha de los cuadrangulares semifinales en el torneo de ascenso del fútbol de Colombia, y ya Jaguares aseguró su regreso a la primera división el próximo año. Es su segundo ascenso de la historia y toda la campaña del equipo de Montería la cuenta Luis Gabriel, el Coco Gómez. ¡Jaguares! Héctor Montería está de fiesta. El 2-2 frente al Cúcuta por la tercera fecha de los cuadrangulares de la primera B fue suficiente para que Jaguares de Montería ascienda de forma anticipada a la máxima categoría del rentado colombiano. Con 93 puntos en 43 partidos y faltando 15 por disputar, ya se hizo inalcanzable para quienes le persiguen en la tabla de reclasificación. Patriotas con 80 y Cúcuta con 77 puntos. Esto, sumado al título conseguido al ganar el primer semestre del año, le otorgan reglamentariamente y de manera anticipada el regreso a la primera división del fútbol de nuestro país. Mauricio Martínez, asistente técnico del cuadro monteriano. Al final se disfruta y se goza porque, no crean, esto es de muchas horas, de muchos entrenos, de muchas madrugadas, de muchas trasnochadas, de planificar, de ir uno a uno con los jugadores. Es demasiado desgaste para nosotros y a eso nos trajeron a ascender y bueno, gloria a Dios lo logramos. Somos Jaguares, en la cancha no hay quien nos pare. Somos Jaguares, hay alegría por la calle. El logro del equipo de Montería lo alcanza a solo un año del descenso en 2024, luego de 10 años en primera división desde el 2015, cuando llegó por primera vez a la máxima categoría de la mano del profesor Álvaro Hernández, técnico antioqueño de 52 años que lo tomó una vez descendió el año pasado. Jaguares mantuvo la gran mayoría de la plantilla que descendió y sumó fichas importantes como Andrés el Topo Rentería, goleador con 32 tantos hasta el momento, y Didier Pino, pieza clave en el andamiaje del felino sabanero. Bueno, al final se consigue el objetivo que era poder ascender, pero todavía estamos ahí a la pelea, llegar a otra final. Yo creo que ese equipo siempre tiene hambre de más. Jaguares se fundó en el 2012 y compitió en la primera B 2013 y 2014 cuando ascendió por primera vez. Su mejor campaña en 2017, primer semestre, clasificado a cuadrangulares y quinto lugar en el acumulado del campeonato de la mano del profesor Uber Bober. En esta fecha, además, el Huila remontó y como visitante le ganó 2-1 al Inter de Palmira y Boca Juniors 1-0 a Patriotas. De momento, en la B, que hoy cierra la primera vuelta de cuadrangulares a las 6:10 de la tarde con el duelo Real Cartagena, Real Cundinamarca, están dominando cada grupo. Cúcuta con 7 puntos el A y Cundinamarca con 6 el B. Y por reclasificación, Cúcuta y Patriotas son los equipos que están llamados a buscar el último cupo del ascenso. Cúcuta, Esmeralda Rojas, hombre, feliz cumpleaños. Un abrazo grande de parte de todos sus compañeros aquí en Caracol Radio en Bogotá. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como @Caracol Radio y descarga y mantente al día con nuestra app Caracol Radio.